Hola amigos, soy Óscar Magro y hoy en Motor.es os voy a enseñar cómo es el nuevo Honda CR-V. Para entender la importancia de este coche dentro de la marca japonesa, basta mencionar que es el modelo más vendido de Honda en todo el mundo. Y esta nueva generación, la sexta, ha evolucionado de una manera espectacular. Y os adelanto que va a haber muchas cosas que os va a gustar, aunque también es cierto que una de esas no va a ser el precio. Luego no digáis que no os lo advertí. El renovado CR-V de sexta generación se ofrece con un sistema híbrido que puede elegirse con tracción delantera o total. Esta generación también estrena una interesante versión híbrida enchufable, algo inédito por Honda en Europa. Lleva el mismo motor de combustión y el mismo motor eléctrico que el no enchufable, con la diferencia de que el híbrido enchufable tiene una batería de mayor capacidad y añade un cargador de a bordo de 6,8 kilovatios en la aleta delantera izquierda. Como veis, el nuevo todocamino nipón presenta una imagen mucho más robusta, más sofisticada. Tiene un toquecito americano y tiene sentido también porque es donde más se vende este modelo, pero creo que encaja también muy bien con los gustos europeos. Dependiendo de la motorización vamos a tener pequeños detalles estéticos diferentes. Este es el híbrido enchufable y con respecto al híbrido convencional vamos a ver que la parrilla es ligeramente distinta, que la parte inferior del paragolpes y de los faroles laterales están en el color de la carrocería en lugar de en un color negro mate. Las carcasas de los retrovisores también son diferentes en el caso del híbrido enchufable porque van en color negro en lugar de en el color de la carrocería. Las llantas de aleación son las mismas en cuanto a diseño, pero el color es diferente también, es gris oscuro en el híbrido y negro brillante, como podéis ver, en el híbrido enchufable. También cambia la aleta, que es de color negro en el caso de este vehículo enchufable, y los pilares también van en un negro brillante en lugar de en un negro satinado. Así que ya veis, pequeñas diferencias que hacen esa diferenciación entre una motorización y otra. En cuanto a dimensiones exteriores, este CR-V no ha cambiado demasiado en algunas cotas con respecto a la generación anterior. Es verdad que es un centímetro más ancho, un centímetro más bajo, pero donde sí ha cambiado es en longitud. Este coche es mucho más largo, son 10 centímetros más de longitud para llegar hasta los 4 metros y 71 centímetros y tiene mucho sentido, y es que al final la gama de Honda ha crecido recientemente con la llegada del ZR-V, un coche que está en el segmento de los todocaminos compactos y por lo tanto lo que ha hecho este coche ha sido crecer para marcar una distancia mayor, así que tenemos al ZR-V como un sub C y este en el segmento de los sub D, así que un coche con más empaque. El principal beneficiario de ese estirón es el espacio de carga, porque el nuevo CR-V tiene un maletero mucho más capaz que el modelo anterior. El acceso se realiza a través de un gran portón con apertura eléctrica y función manos libres, que es de serie en todas las versiones. Da acceso a un maletero que ofrece hasta 587 litros de capacidad en la versión híbrida convencional. Este volumen es mayor en la versión enchufable, alcanzando hasta 617 litros, un tamaño muy generoso en este segmento. Vale, ciertamente es raro que un híbrido enchufable tenga un maletero más grande que la versión híbrida no enchufable, porque tiene una batería más grande, con lo cual tendríamos que tener menos capacidad de carga. ¿Por qué ocurre esto en el CR-V? Pues sencillamente por la ubicación de las baterías. La versión híbrida no enchufable tiene una batería pequeña, pero está ubicada aquí, justo debajo del maletero, en la base del maletero. Mientras que el híbrido enchufable desplaza su batería a esta parte de aquí, la parte inferior de la cabina. Entonces a lo mejor estáis pensando también que quizás se pierde espacio en el interior del vehículo, tenemos menos habitabilidad en el híbrido enchufable, pero no ocurre así porque está justo debajo, entonces lo que se pierde es altura libre al suelo, unos 3 centímetros menos en esa versión híbrida enchufable que en la versión híbrida normal. El salpicadero del nuevo CR-V es muy similar al que podemos encontrar en otros modelos de Honda y quizá esa es la pega que le podemos poner, que le falta un poquito más de personalidad en ese sentido, ¿no? Un poco más de diferenciación con respecto al ZR-V o al Civic, por ejemplo, pero es cierto que aparte de eso, pocas pegas más se le pueden poner porque la calidad de realización es fantástica. El diseño a mí me gusta bastante, con este diseño con líneas rectas, muy horizontal, para dar una sensación de anchura, de amplitud. Y además todo tiene un tacto muy agradable. En líneas generales se nota una calidad de construcción muy buena y al fin y al cabo Honda busca con sus modelos acercarse un poco más a los modelos premium y eso también es consecuencia del precio que os voy a enseñar después. Así que en general un coche que da una buena sensación de calidad aquí en el interior.
El equipamiento es muy abundante y todas las versiones traen de serie acceso y arranque sin llaves, volante y asiento calefactados, tapicería de cuero, base de carga inalámbrica para smartphones, techo solar panorámico o un cuadro de instrumentos totalmente digital de 10,2 pulgadas, por poner algunos ejemplos. La versión con tracción total añade algo más de equipamiento, incluyendo un head-up display, memorias para la posición de los asientos, un sistema de cámaras mejorado, ventilación en los asientos delanteros, un sistema de sonido premium firmado por Bose y faros adaptativos. En el híbrido enchufable cambia el diseño de la moldura que hay en el centro del salpicadero, se equipa un pedalier deportivo, el techo va en color oscuro en vez de claro, se suman sensores de aparcamiento laterales y disfruta de un sistema de aparcamiento automático. También es de serie en todas las versiones este sistema multimedia que tiene una pantalla de 9 pulgadas. Es cierto que no es una pantalla súper grande como podemos encontrar en algunos de sus rivales. Habrá gente a la que le guste que sea una pantalla muy grande, es cierto. A mí también me suele gustar que tenga un tamaño más grande porque así se ve mejor, puedes manipular mejor las cosas, pero Honda ha buscado más tener ese tipo de sistema que vamos a encontrar también en otros modelos de la marca, porque no obstaculiza la visión. Al final es cierto que tenemos una muy buena visibilidad delantera y teniendo esta pantalla un poquito más pequeña, vamos a decir, de 9 pulgadas, es suficiente para manejarse con él. Al fin y al cabo es un sistema que es verdad que es muy intuitivo de manejar, es muy sencillito, muy completo también, y en esta versión híbrido enchufable añade algunas funciones específicas, un menú para estas funciones del híbrido enchufable donde podemos programar la carga, por ejemplo, o determinados elementos como por ejemplo buscar puntos de carga, etcétera, todo este tipo de cosas que son útiles en un vehículo enchufable. Como el coche ahora es más grande que la generación anterior, esperaba que las plazas traseras fueran mucho más amplias. Sin embargo, como he comentado antes, ese crecimiento ha ido a beneficiar el espacio de carga y en estas plazas traseras hay más o menos el mismo espacio que encontramos en la generación anterior. A ver, que no hay una ganancia de espacio muy grande, tampoco es una pega porque sitio hay a raudales, ya pasaba en la generación anterior y ahora seguimos teniendo un espacio muy grande en estas plazas traseras. De hecho, este asiento está colocado para mi posición de conducción y aún así, fijaros el enorme espacio que tengo para las rodillas y eso que yo mido cerca de 1,90 m. En altura las cosas están un poquito más justas y aún así entro bien gracias a la forma que tiene el techo, así que no hay ningún problema. Pasajeros de más de 1,90 m van a ir bien aquí. La plaza central, como siempre, es un poquito más estrecha, un poco más incómoda, pero también es bastante usable porque el suelo es prácticamente plano, tampoco molesta esta parte central, así que, ¿qué más se puede pedir? Esta segunda fila de asientos es muy acogedora. Las butacas son cómodas, hay reposabrazos abatible, el respaldo se puede regular en inclinación, la banqueta es deslizante en 19 centímetros e incluso, algo que no he visto en otros modelos, es que el cinturón de seguridad se puede regular en altura. Además, hay salidas de ventilación en la parte trasera, aunque no se puede ajustar la temperatura concreta para esta zona. Se proponen un par de tomas USB y bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros. Por cierto, en la versión 4x4 y en el híbrido enchufable, además, los asientos traseros están calefactados. En definitiva, 5 asientos espaciosos y cómodos para viajar en un coche que cumple adecuadamente como vehículo familiar. En cuanto a sistemas de seguridad y asistentes de conducción, hay que mencionar que son los mismos para todas las versiones. Todo viene de serie. Este equipamiento de seguridad es realmente completo y voy a destacar un elemento porque es poco frecuente. Muchos coches, también los de Honda, cuentan con sistemas de alerta de tráfico cruzado trasero. Es decir, cuando se circula en marcha atrás, por ejemplo, a la hora de salir de un aparcamiento en batería, avisa de la presencia de vehículos en la vía. Pues bien, el nuevo CR-V es el primer modelo de Honda que también incluye un sistema de alerta de tráfico cruzado frontal, de manera que también avisa de la presencia de vehículos en intersecciones. Muy útil en cruces con poca visibilidad. No es necesario recorrer muchísimos kilómetros para darse cuenta de que este Honda CR-V es un coche muy confortable. Es sin duda lo que ha ido buscando la marca al desarrollar este vehículo, que al fin y al cabo tiene un carácter familiar, así que tiene sentido. Y se nota porque es todo como muy suavecito, muy progresivo, es muy silencioso este coche y también es muy cómodo en cuanto a suspensión. No es solo un mérito de la propia amortiguación como tal, sino también, y no sé si os habéis dado cuenta antes, que las llantas son de 18 pulgadas en todas las versiones. Y es cierto que ahora la moda es que las llantas sean muy grandes en este segmento, con 20-21 pulgadas. Honda no ha caído
En esa tendencia se ha mantenido unas llantas de 18 pulgadas que al fin y al cabo están bien, y tiene una ventaja, que es que el neumático tiene un flanco más ancho, un perfil más grande, y por lo tanto hay más amortiguación. Así que solo tenemos la amortiguación de la suspensión, sino también del propio neumático, y eso hace que el coche sea más cómodo cuando circulamos en terrenos irregulares. Todas estas cosas que os he ido contando son comunes a todas las versiones del CR-V. Pero para entrar en detalle en cada una de las mecánicas, vamos a centrarnos ahora en el híbrido no enchufable, digamos el híbrido convencional. Este sistema híbrido está compuesto por un motor de gasolina de 2 litros y 4 cilindros, un motor eléctrico y una pequeña batería de alrededor de 1 kWh de capacidad, que es una batería con una capacidad normal más o menos para un híbrido no enchufable, es más o menos el tamaño estándar. Esta mecánica desarrolla 184 caballos, que es una potencia más que suficiente para moverse en cualquier circunstancia, y es la misma mecánica exactamente igual que la que tiene el Honda CR-V o el Honda Civic. Lo dicho, tiene una potencia suficiente. Es cierto que no nos va a dar unas prestaciones muy elevadas, no va a tener un coche con un rendimiento y un dinamismo excepcional, pero más que sobra para hacer una conducción un poquito alegre si queremos, o si queremos ir más suavecito y hacer esa conducción más tranquila, también nos lo va a permitir. El 0 a 100 se hace en 9 segundos, una versión 4x2, la versión 400 total necesita 9 segundos y medio. Lo dicho, más que de sobra para cualquier circunstancia. En cuanto a consumos, que es algo que siempre resulta importante en un modelo híbrido, pues estoy en la presentación europea de este coche, así que no hay mucho tiempo para hacer muchos kilómetros ni trayectos variados, por lo que no puedo daros un dato muy preciso, pero mi impresión es que lo habitual será rondar los 6 litros a los 100, quizá un poquito más, y se conduce con tranquilidad. La versión con tracción total tiene los mismos atributos que la versión 4x2, pero es cierto que el consumo sí que se eleva bastante, y creo que gastará entre medio litro y 1 litro más que el de tracción delantera. Paso ahora a hablaros del híbrido enchufable, que tiene unas características muy similares, pero tiene un toquecito más de versatilidad porque lleva una suspensión adaptativa, así que va a tener en cuenta diferentes sensores del vehículo, la velocidad, por ejemplo, las fuerzas G, el ángulo de giro, etcétera, etcétera, para tener en cuenta la dureza de la suspensión en todo momento, así que nos va a dar un poquito más de versatilidad de uso y de confort en determinadas circunstancias. En cuanto a este sistema híbrido enchufable, como os comentaba antes, es muy similar al híbrido no enchufable. Lleva el mismo motor de gasolina y el mismo motor eléctrico. Lo que cambia es la batería, que es mucho más grande. Tiene 17,7 kWh de capacidad. Y gracias a eso, pues vamos a tener la opción de circular en modo eléctrico durante muchísimo tiempo. Homologa 82 kilómetros en modo 100% eléctrico con una sola carga, que está muy bien para un coche de estas características. Estamos en un evento de presentación, con lo cual no he podido hacer muchos recorridos. Sí me da la sensación de que se puede estar cerca de esos 80 kilómetros haciendo unos recorridos urbanos preferentemente. Si hacemos más carretera, como mínimo yo creo que 60 se pueden hacer, pero son estimaciones que puedo hacer así aproximados en este primer vistazo. En cuanto al consumo de combustible, pues lógicamente en la mayoría de los recorridos seguramente vamos a hacerlo gastando 0 litros en concreto, porque vamos a poder aprovechar esa carga de la batería para nuestros recorridos cotidianos, y cuando se acabe la batería pues estaréis pensando que igual se dispara el consumo, que es algo que suele pasar con muchos híbridos enchufables. Sin embargo, no es el caso de este modelo. ¿Por qué? Pues porque, como os decía antes, lleva un sistema similar al del sistema híbrido no enchufable, con lo cual cuando se acaba la batería funciona como tal, y eso quiere decir que el consumo también es bastante similar. Va a estar rondando los 6 litros y medio más o menos aproximadamente, siempre dependiendo del tipo de recorrido que hagáis y de lo que os pese el pie derecho, pero vamos, que van a ser 3-4 décimas más que lo que haría el híbrido no enchufable, lo cual está muy bien y nos da esa posibilidad de hacer recorridos sin que tengamos un consumo disparado en ningún momento. Entre los modos de conducción del modelo enchufable hay uno adicional que no tiene el híbrido no enchufable, y es un modo que se utiliza cuando llevamos un remolque. Es el modo remolcado, no se han complicado con el nombre, la verdad, y es un modo que, como digo, solo está disponible en el plug-in hybrid. ¿Y por qué? Porque es un coche que tiene una capacidad de remolque de 1.500 kilos, el doble que el híbrido convencional, y lo que hace es variar la relación de la transmisión para que tenga un mayor par y un mayor empuje.
ha llegado el momento de hablar de precios, así que llega la parte espinosa del asunto. El nuevo Honda CR-V híbrido está a la venta desde 51.565 euros y el híbrido enchufable desde 61.670 euros. Son tarifas bastante altas. Si os fijáis con los tradicionales modelos con los que se ha enfrentado el CR-V, como el Toyota RAV4, por ejemplo, o el Ford Kuga, la diferencia de precio es grande, de 9-10.000 euros e incluso puede que un poquito más. Si nos fijamos ya en los últimos lanzamientos que ha habido en el segmento D, como el Renault Espace o el Nissan X-Trail, también sigue siendo un coche que es más costoso. ¿Cuál es el motivo de eso? Pues que Honda busca acercarse a los modelos premium, y es cierto que, como podéis ver en este vídeo, es un coche que rezuma calidad. Entonces, en cuanto a precio, se ha situado un poco a medio camino entre los generalistas y los modelos premium de toda la vida, como el Mercedes Clase C, por ejemplo, o el Lexus NX. Así que, lo dicho, está ese precio a medio camino y ya tendrá que ser el cliente el que decida si merece la pena pagar un poco más que por un generalista, o bien pagar un poco menos que por un premium para acercarse a este nuevo CR-V, que sin duda es un coche muy interesante y muy equilibrado. De todas maneras, la última decisión la tenéis vosotros. Decidme en los comentarios qué os parece este nuevo Honda CR-V, qué otros modelos del segmento os parecen interesantes y, por supuesto, suscribiros al canal, darle al me gusta a este vídeo y nos vemos en la próxima.